El día de hoy es un gustazo tener en este espacio, en este podcast Luz del Norte, a Marta Schwarzbeck Noriega. Un nombre y un apellido, y dos apellidos que pesan muchísimo en el estado de Sonora. Me da mucha alegría presentarla y que, por supuesto, la conozcan más de su trayectoria, de su trabajo. Ella es egresada del Centro Cultural Casa Lam, licenciada en Historia del Arte. Ha participado en múltiples actividades educativas, culturales, desde la Fundación Borges Schwarzbeck. Así también como en otra asociación muy importante en nuestro país, que es Adopta una obra de arte, en donde ha realizado restauraciones, promoción, pintura mural, estando atrás como parte de este patronato, como parte de nuevos proyectos que se realizan también en la asociación y que han impactado grandemente, no solamente en el estado de Sonora, sino que también a nivel nacional, por los muy buenos resultados. Ahí está, ha defendido siempre la historia de Sonora, la historia del arte, ahora, y es una gran promotora cultural en el municipio de Cajeme, participa en diferentes actividades como en la etnia desde su fundación, desde la fundación que tienen ellos, Borges Schwarzbeck, y pues, ya nos platicará un poquito más sobre todas las actividades que realiza, charlas súper interesantes, en fin, temas de conexión con la arquitectura y siempre innovando, siempre apoyando nuevos proyectos, y pues me da muchísimo gusto que estés aquí, Marta. No, pues muchísimas gracias por en lo que yo pueda aportar algo que me apasiona, que es, como dices tú, promover la cultura y el arte, porque creo que a través de este espacio se pueden lograr muchas cosas en la comunidad, muchas cosas en el estado y de lo poquito que uno puede hacer. Yo encantada, y así tengo estos últimos años trabajando en esto y muy, muy contenta. ¿Y cómo llegas a estudiar historia del arte? Ahora sí que en este momento, sí, ¿no? Ya casi eras abuela cuando empezaste a estudiar. Ya eras abuela, ya era qué maravilla. Abuelísima. Sí. Y llegas a estudiar porque pues con esa pasión que tienes por el arte. ¿Y cómo empieza esto? Que bueno, yo sé que en tu infancia, en tu juventud, viajaste muchísimo y has viajado y lo sigues haciendo, y eso pues te da la oportunidad, ¿verdad? De estar más en contacto con otros mundos, con otros espacios, con otras culturas, que finalmente pues nos hacen también valorar, ¿no? Lo que somos, lo que tenemos. ¿Y qué fue lo que te movió en un inicio a interesarte por el arte? Porque tú y yo habíamos platicado en algunas tertulias sobre el arte, sobre la cultura, sobre los movimientos, pero ya después te decides. Entonces, ¿qué detona eso en tu infancia? ¿Cuándo fue? Fíjate que cuando me invitaste, precisamente, me puse a pensar, dije, ¿cuándo empezó esto? Sí, creo que en mi infancia, mi papá le gustaba mucho todo lo de la historia, siempre, a mis hermanos también. No, viajé, como dices tú, desde muy chica, y yo nunca se me va a olvidar la primera vez que fui al Museo del Prado, chiquita. Mi papá nos llevó, acababa de morir mi mamá, y como que no quería estar mucho aquí, nos llevó a mis hermanas, Margarita, mi hermana, y Berta Mercedes y a mí, nos llevó a España. Y cuando fui al Museo del Prado la primera vez, tenía 12 años, estaba muy chiquita, y yo me acuerdo, no se me va a olvidar nunca la maja desnuda, la maja vestida, nunca se me olvidar las meninas. A lo mejor no sabía mucho de eso. Luego, a todos los lugares a los que me llevó, si fui a Segovia, me sentía Juana la Loca, no sé, corriendo por los pasillos. Me interesó la historia siempre. Yo creo que el arte mucho, pero la historia más, la historia que había detrás de eso, detrás de una duquesa de Alba, o detrás de las meninas del rey que estaban pintados, o sea, de todo ese escenario, de todo ese contexto. Yo creo que fue algo que toda la vida me interesó. El profesor Leiva, los que estuvimos en el Progreso sabemos que fue maestro de historia, y también en La Salle creo fue maestro de historia. Sí. Alguien que siempre, nunca se me olvida, me gustó, fíjate, una asignatura que me gustó siempre y hasta la fecha.
hasta la fecha me encanta la historia. Entonces yo creo que ahí empezó mi semilla, pero el arte, la verdad, en mi casa nunca se usó mucho el coleccionismo, desde ese punto de vista, ¿no? Desde el coleccionismo, eso no se usaba mucho, pero sí asistir a como museo, si tuviéramos oportunidad. Mi papá nunca le dio flojera llevarnos, y a mí nunca me dio flojera ir, pero aún así ya me fui a Caborca, me casé, me fui a Caborca a vivir. Yo creo que pensaba en todo menos mucho en el arte, teniendo niños y todo eso. Ya después, yo creo que empecé a coleccionar hará unos 25, 26 años. Pero antes de eso surgió lo de la restauración del templo histórico, que una muy querida amiga y comadre mía lo presidió, Gloria Elena Santini. Ella presidió todo este proceso. Ya el templo histórico en Caborca, no sé si alguien lo conozca, es una misión que de los jesuitas, pero el templo en sí es un templo franciscano. Ya una vez de la expulsión de los jesuitas, que llegaron los franciscanos, fue cuando se construyó el templo que se conoce ahora. Sin embargo, ha sido destruido, muy desértico, pero cuando llega a correr el río Asunción, pues se lo ha llevado. Y la última vez fue, no me acuerdo si 92, 94, ¿cuándo fue que fue la última vez que se llevó gran parte el río, el templo de Caborca? Ya me corregirán alguien que lo vea o sabrán. Pero hubo un comité de reconstrucción. Se reconstruyó el templo, pero se quedó tal cual. Para empezar, el templo no estaba devuelto al culto. Era de la nación, estaba ahí, pero no se utilizaba. Entonces, Gloriela tomó la tarea de restaurarlo a lo que fuera lo más parecido a lo original que tuvo. Y la verdad que gran trabajo. Se devolvió al culto el templo. Entonces ya se utiliza, de hecho se sigue utilizando para el culto y se presta para ciertos o cuales eventos culturales, pero el éxito de esa restauración ha sido no nomás la restauración, ha sido que sigue un patronato de preservación. ¿Qué tan importante es eso? Ya no con Adopte una Obra de Arte. Ahí fue cuando conocimos Adopte una Obra de Arte. Yo estaba de secretaria en ese patronato. Yo dejé eso porque me vine para acá, pero siempre he seguido apoyando lo del templo. Ya estoy en Adopte, pero no hemos hecho ningún otro tipo de trabajo de restauración en Sonora, ¿no? Yo, por mi parte, después de eso, se empezó a hacer un trabajo de restauración aquí en Álamos, en el templo no es catedral, Purísima Concepción se llama la parroquia ahí de Álamos. Se restauró, creo que parte de la torre y parte de los interiores, también con Adopte una Obra de Arte. Y tu paso por Adopte una Obra de Arte te llevó a otras ciudades, a otros lugares, a conectar con otras personas con intereses, ¿verdad? En preservar el patrimonio, con darle cada día más y penetrar, supongo, más en la importancia del rescate. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjate que, te digo, con Gloria Elena, que ella se contactó con esta asociación, que la manera en la que trabaja es en que tú tiene que ser alguien local, bajar fondos de la comunidad, del estado, y por parte de Adopte, consiguen otro tipo de fondos. Cada vez hay menos, desgraciadamente, ¿verdad? Fondos para cultura, pero así se trabajaba. Ellos empezaron restaurando, creo que cuadros. Era adoptar un grupo de señoras y señores que vieron la necesidad en la Ciudad de México de restaurar, que se estaban deteriorando ciertas o cuales pinturas. Así empezó, hasta restaurar todo tipo de cosas, ¿no? Hasta inmuebles, como en el caso o hasta mucho más grandes, viejos conventos, frescos, mil cosas, ¿no? Y estas asociaciones, lo interesante es que va más allá de restaurar, que es importantísimo, por supuesto, pero también creo que, y lo habrás vivido, conecta a la sociedad con la importancia de mantener la obra, de valorar la obra, de cuidarla, ¿verdad? Y que las personas se interesen más por la historia, por la cultura, por el patrimonio, ¿no?
Fíjate que eso que dices es bien importante porque en una ocasión me acuerdo en Guadalajara que nos tocó, ahí fue la asamblea, cómo desde educar a la gente de no grafitear, por ejemplo, un espacio tan importante que es parte, como dices tú, del patrimonio, de la cultura. Nos hace mucha falta ese tipo, civismo, como decía mi papá, nos hace mucha falta muchas veces, pero una vez que la gente lo ve limpieza, ve orden, te gusta estar ahí, empieza como que un efecto positivo y la misma gente lo empieza a cuidar. En el caso del templo de Caborca, como estaba pegado al río por atrás, ya lo desviaron desde esa vez, pero en ese momento se usaba mucha gente, pues después de imagínate, un fin de semana, a veces lo usaba la gente para hacer sus necesidades o muchas, no se cuidaba. Poco a poco se fueron rescatando los espacios y la verdad que lo tienen impecable, pero sí, lo que a veces vemos también en ese espacio es que restauras algo, que a veces no que diga que es lo más fácil, pero como que ya se hace, y si no sigues con ese proceso de preservar el espacio, todo se vuelve a venir abajo. Es importantísimo la restauración como la preservación en este caso. Que se conserve, ¿verdad? Que se valore y que sí, como no solamente la sociedad lo adopte, sino que también el gobierno. El gobierno, adopte, ¿no? Sí, en el caso de Caborca, sí, la verdad que sí. Y poco a poco fueron entendiendo, por ejemplo, que el espacio no se iba a utilizar para ciertas cosas, porque era dañar las estructuras, porque a veces la misma gente... de hecho, se apropiaron del templo, por ejemplo, ese tipo de cosas. No era eso, sino ni es propiedad de todos, pero también así como es propiedad, es obligación de todos cuidar un espacio así con tanta importancia. Un espacio, ¿no?, de todos. De todos, sí. Entonces es común a todos. Sí. Y en lo que platicaba al principio, que tu vida, tus orígenes, todo lo que ha sucedido o lo que sucede, el contacto que tuviste, creo que es un ejemplo, y yo siempre lo digo, qué importante que en la familia se platiquen temas históricos, o qué importante que la familia se lleve a un contacto, porque pues nos dirán ahorita, bueno, es que Marta pudo ir a Europa y tal. No, es que actualmente no hay pretexto para que las familias platiquen, ¿verdad? Por las redes sociales, ahorita puedes entrar a un museo, anteriormente pues eran los libros, las personas que no podían viajar, pero qué importante que no se descuide esa parte, ¿no? Sí, fíjate que tiene razón, yo tuve oportunidad de hacerlo desde muy chica, fuimos las más chicas también, o sea, mi papá ya nos pudo llevar a nosotros, que a lo mejor mis hermanos no tuvieron la misma oportunidad, pero... ahora no hay pretexto, no hay pretexto, hay cosas muy interesantes, todo lo tienes al alcance de un clic. Simplemente las mismas redes sociales, si las ocupamos para temas que nos importan, hay información muy valiosa, empiezas a aprender cómo seleccionar qué tipo de información, de dónde viene y todo, entonces no hay pretexto, como dices tú, donde quiera, yo preparando mis charlas mensuales, que después platicaremos de eso, me doy cuenta cómo hasta los mismos sitios de lo que hables tienen tus tours virtuales, o sea, puedes entrar, puedes conocer con una capacidad de fotografía, de explicación, todo te lo traduce Google, o sea, te vas a tu idioma, no hay pretexto, no hay pretexto, pero sí yo creo que nuestra obligación es sembrar la semilla, es dar a conocer la historia. Mi papá era un apasionado del Valle del Yaqui, mi papá como hijo de pionero, siempre fue un apasionado y se le notó un amor por México y un amor por el Valle del Yaqui tremendo. Por eso parte de mi trabajo de tesis, que todavía he terminado mi proyecto y todo, pero en el tintero, en la realización de ese proyecto, porque sí, es cómo fomentar, cómo dar a conocer a las nuevas generaciones la grandeza del Valle del Yaqui, que se hizo con esa gente de tanto empuje, de tanto cariño, de tanto amor, de tanto trabajo, hicieron florecer este lugar tan hermoso que tenemos. Y un gran amor a Sonora. Y además el arte y la cultura no solamente están en Europa, no solamente están en las grandes ciudades, sino que Sonora tiene un gran patrimonio cultural, lo vemos, lo conocemos y cada día hay más que explorar.
tú y la cuata Margarita, bueno, se han recorrido el estado y conocen y descubren también, Claro. y nos hacen descubrir a nosotros, al resto de las personas, todo este patrimonio. Pero ya me tocará, espero, platicar con Margarita para que nos cuente un poquito más de eso. Sí. Y qué valioso también valorar lo que tenemos en Ciudad Obregón, porque es de donde estamos ahorita Sí. hablando. ¿Y cómo la ves? ¿No? Tú que también has hecho muchísimo desde tu fundación, en forma personal, lo que hay aquí en Cajeme. Mira, yo creo que para empezar, yo rescatar la historia, rescatar los espacios, ¿no? Que platicábamos ahorita antes de empezar, que tenemos pocos espacios, pero hay espacios, también hay muchas personas, aquí no nomás nosotros, otras fundaciones, otras personas particulares, otras artistas, como tú, hay muy bonita comunidad artística, muy entusiasta, muy unida. Yo siempre que he tenido eventos que están relacionados, todos los eventos, muchos de la fundación, o al menos en los que me toca participar y presidir, están relacionados con el arte y la cultura. Y la verdad que la respuesta de la gente es muy noble, la gente aquí es muy, muy buena. Uh-huh. Y claro que hay mucho, hay artistas, hay patrimonio, tenemos culturas de los pueblos originarios muy, muy interesantes, que también hay mucho que rescatar por ese lado. Tenemos como lo que hablábamos, que está ahorita la exposición, que ya quedan pues 3 esta semana nomás, todo el trabajo de los petrograbados, ¿verdad? Que hay que hay en Sonora. Yo realmente, hasta que llegué a Caborca, supe que existían esos espacios, ese espacio, ¿no? Tan poco conocido. Desgraciadamente, para el arte y la cultura, el patrimonio, que diga ¿cómo se llama? El presupuesto no, casi nunca llega, ¿no? Porque no es lo que más brilla, o yo no sé por qué, pero no le apostamos tanto. Mi pensar es apostarle desde mi trinchera, ¿no? Desde poder rescatar un espacio, desde promover o gestionar. Eso es lo que yo puedo hacer, y desde las charlas culturales para empezar a informar. Todo eso es lo que yo puedo hacer. Sí, y creo que pues lo haces bien, porque pues llevas toda esta comunicación a tantas personas. Vamos a tus charlas, y que esperemos pronto queden por ahí más grabadas, y las podamos entrar en más comunicación, sí. ¿Verdad? Que yo creo que es lo que sigue. Y dentro de lo que estudiaste de historia del arte, ¿cuál es tu línea de investigación? ¿Tenías una línea de investigación, supongo? Mira, primero te voy a contestar lo que me preguntaste, que si, cómo es que estudié historia del arte a estas alturas, siendo abuela y todo. Fíjate que todo empezó al revés, volteado. Empecé a trabajar y me encanta, porque mis hijos son todos muy progresistas, no echados para adelante, como que mamá, y sobre todo mi hija es la que me decía mucho: mamá, ¿cómo vas a hacer eventos culturales si no tienes, o sea, yo sé que te gusta mucho, yo sé que has viajado, yo sé que conoces, pero no tienes nada que te acredite como realmente una historiadora, como lo que te gusta? ¿Por qué no 1000 cursos tomaba, o sea, en Arte 6, donde fuera, pero no algo ya más formal? Y empecé a investigar. Siempre le digo al maestro Pinales que él fue el que me guió, porque empecé a investigar dónde lo podía hacer en línea. Y él fue el que me guió, y hice hace casi 3 años que terminé apenas mi licenciatura. Estas edades, ya le digo, terminé, me llegó mi título y mi tarjeta del INSEN al mismo tiempo, pero la verdad que me dio mucha vida. Claro. Me dio mucho miedo, porque en línea, sin saber utilizar una computadora, sin saber utilizar lo que era, ya se me había olvidado cómo escribir un ensayo, se me había olvidado todo. Tenía 1000 años sin estar en una escuela formal. Investigar simplemente es un reto. Es un reto. Investigar otro tipo de cosas, tener confianza en ti, claro, en leer, en expresar. Todo eso te ayuda. Una formación universitaria te ayuda desde investigar, desde cómo presentar, desde cómo escribir, todo. Pero ya lo otro que me habías preguntado, que era que si, ¿dónde fue mi línea de investigación?
La verdad que en la licenciatura son temas generales y la línea de investigación ya la haces tú un poquito con tu tesis, ¿no? Mi investigación, mi línea de investigación fue sobre la historia de Cajeme y cómo, más que nada, cómo conectarla para que llegar, esa sería mi meta, hacer algo a lo mejor de una manera digerible, de manera a través, ojalá, de un espacio para darla a conocer a las nuevas generaciones, porque siento que ese empuje a veces se pierde. O una vez me tocó ir a gente joven y le digo, me da tristeza que todo el mundo, ay, no, yo de Obregón salirme en cuanto pueda. O sea, no, Obregón, ¿por qué no Obregón? Ay, no, aquí no hay nada. O sea, pues hay que hacer algo. Pues si no hay nada, hay que hacerlo nosotros. O sea, hay que tratar de hacer algo aquí, porque siempre decir que no hay nada. Entonces, o hablar cosas negativas, sí, claro, cosas negativas de Obregón. No me gusta a mí. La verdad, no me gusta. Si no vas a decir algo positivo o no vas a proponer algo para que se mejore, mejor no digas nada negativo. Entonces, yo creo que eso es lo que me llevó a hacer esta investigación. Entonces, mi tesis se trató acerca de la elaboración o de la creación de un centro cultural del Valle del Yaqui. De hecho, hasta proyecto arquitectónico y todo, trabajamos súper en conjunto con la escuela en mi tesis me ayudaron lindísimamente las escuelas de arquitectura de ITESCA y de la ULSA. Wow. Y ellos me ayudaron a hacer los estudiantes, los proyectos. Todo quedó documentado. Esperemos que siga. De preferencia, lo que se vio, tuve charlas con curadores. Por ejemplo, me tocó entrevistar a Cuauhtémoc Medina, por ejemplo, me tocó entrevistar a Alberto Calach. O sea, tuve la oportunidad de entrevistar a varias gentes interesantes y llegamos mucho, sobre todo con Alberto Calach, que dice, es muy padre construir, pero si puede rescatar algo de lo que ya hay, que sea claro, parte de la historia, estaría muy padre. Entonces, todavía iba hasta eso. Con el rescate esperemos que eventualmente se pueda llegar a algo, ojalá. Fíjate que yo siempre he dicho que justamente eso, ¿no? No se vale quejarse, sino proponer, porque es la única forma en que pues, puede ser un factor de cambio. Todos tenemos ideas, ¿verdad? Y sí es cierto que no es fácil, ¿no? Llevar tus propuestas, pero siempre vas a encontrar a alguien en quien hacer eco y que puedas realizarlo. Muchas veces tienes que ponerle tu energía, tu dinero, tu tiempo y todo lo demás, pero vale la pena. Bueno, sí, casi siempre. Sí. Pero bien vale, porque eso que vas construyendo, pues es un legado finalmente y nos hace mejores. Creo que hay grandes cosas que tenemos aquí en el municipio de Cajeme, en Sonora. Sí. Y que se están logrando gracias a personas con esas iniciativas, con esos apoyos. Y pues que se quedan y que se van a quedar, ¿no? Para siempre. El tema de la historia es algo que estaba ahí, una asignatura pendiente que tenemos para dar más promoción. Porque si nos esperamos a que llegue alguien a rescatarnos la vida, ¿qué nos vamos a quedar? No, nunca ha pasado así en el mundo, además. Siempre ha habido alguien. Y así se formó Obregón, o sea, nadie vino y lo puso. Fue gente que trajo escuelas, que trajo progreso, que trajo cosas. Esas personas son las que formaron eso. ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? Pues no nos podemos quedar atrás. No se lo debemos aquí a nuestro espacio. Pues, sí, por supuesto que queremos un mejor lugar, ¿no? Un lugar donde nos sentamos cómodos. Claro. Y hay mucho en Cajeme, hay mucho en teatro, ¿verdad? Sí, tenemos en espacios como Arte 6, que es una maravilla, una comunidad hermosísima de abierto, sí, la comunidad por supuesto, y con muy diversos temas. Hay muchos otros centros culturales en donde se trabaja con la infancia. Ustedes también están trabajando con muchos niños que traen a los museos y pues esa es la forma, ¿verdad? Que si todos participamos y vamos a los eventos, eso, claro, por supuesto, cuando te quejas y dices no hay nada, es porque no asistes, ¿no? Hay que asistir para que se necesiten cada vez más sillas, sí, ¿no? O sea, necesita haber cada vez más público.
y que pues vayamos haciendo esa sinergia porque hay muchas cosas positivas de las que tenemos que hablar, no basta de cosas negativas. Sí, totalmente. Eso que se encargue, que ya la vida se encargue sola. No, sí. Nosotros nos encargamos de hacer cosas propositivas, positivas y mejor para nuestra comunidad. Y una de las cosas que haces que me encantaría, porque he asistido a tus charlas, es tus charlas. O sea, te lleva una gran cantidad de tiempo para prepararlas. Eres una expositora muy articulada, yo se los recomiendo y me encanta, ¿no? Siempre es algo muy enriquecida, muy motivada. Cuando has platicado sobre las bienales, sobre la experiencia que es Sonamaco y que vas aquí, vas allá, yo me quedo así como con un hambre de saber más. Y en mí has incidido, has influido porque me abres panoramas, ¿verdad? No, me abres a nuevos artistas, a nuevos movimientos, me das una visión también, eso me ayuda a tener otra visión de lo que yo pienso, de lo que yo creo, porque sé que estás documentada. Y bueno, platícame un poquito, ¿no? ¿Cuántas llevas ya ahorita? Llevo pues más de un año, ya lleva, en noviembre cumplí un año de la charla, ¿no? Ya había dado otro curso que fue precisamente, yo creo que va a ser 2 años ahora en marzo, que fue de mujeres artistas, que fue esta parte de su acervo y era de mujeres, entonces estuvo sumamente interesante y sobre un proyecto que me llamó mucho la atención. María Jimeo se llama la artista, es artista, fue como un performance que se quedó grabado. Ella, tú que eres historiadora también, ¿no? O no más artista. Bueno, artista. Pero sabes del libro de Ernest Gombrich, sí, ¿no? Claro, porque sí. Biblia, ahora sí que es de cabecera para la Biblia de historia del arte para los historiadores, te lo tienes de consulta y lo tienes. Entonces, ella se dio cuenta que no había ninguna mujer en la recopilación de Gombrich, que está hasta el modernismo, no sé hasta dónde llega Gombrich, fácil llega a la mitad del siglo pasado, o sea, fácil sí llega en los artistas y recopila desde la Edad Media, desde los manuscritos, desde 1000 cosas, ¿no? Entonces no había una mujer. Entonces, ella empezó a adherir páginas de mujeres y hizo un libro de Gombrich adheriendo muchas páginas de artistas mujeres. Y también te pones a ver cuántas, pues están ahorita, gracias a Dios, han estado rescatando muchísimas mujeres artistas, como por ejemplo Artemisia, antes ni se conocía, o sea, Sofonisba, lo mismo de Santa, bueno, para unos santas, para otros no, pero Santa Hildegarda, bueno, sí, es Hildegard, que esa mujer era un genio, un genio en la Edad Media. Y cómo también dejar de satanizar a Sor Juana, por ejemplo, de tantas cosas que era un talento increíble. Entonces, a raíz de ahí, empecé primero en Musas a dar ese curso. Ese sí lo di en línea, unida con Musas, basada en la exposición. Y de ahí ya empecé, lo di como charla aquí. Y de ahí empezamos, pero Martita Ponce, que es la directora de Arte 6, me dijo, vamos manejando, lo pensamos, no como un curso, sino como charlas con diferentes temas por mes, ya sea... Puede ser que vaya con el mes, como el mes de la mujer o de la muerte o así, o cualquier tema importante. Y llevamos ya más de en noviembre cumplimos un año con las charlas, o sea, ya llevamos mensuales. He dejado de dar, yo creo, en enero, cuando fue la exposición aquí, pues dije, mejor hablo del arte rupestre ahora en febrero, pero no he dejado de dar y me encanta. Si es una preparación por mes, también he estado pensando a lo mejor hacer una recopilación de las preparaciones y dar a lo mejor un curso más grande de todas, que cada quien se inscriba, la que faltó, porque siempre, ¿no? La gente, ¿por qué no lo repites? Pues así es, ¿no? Es uno, siempre. Me encanta prepararlo, pero sí, como dices tú, se te va muchísimo tiempo. Porque aunque tengas el internet, también otra cosa del internet es que tienes que tener mucho cuidado con la mal información. O sea, cualquier cosa que investigues, que está mucho ahí, pero siempre es bueno cotejar la información de una fuente, de otra fuente, para estar segura de lo que vas a decir sea verdad. Y yo no sé tú, que también eres lector y que te gusta, que estás investigando y de una cosa te lleva a otra y te lleva a otra, y a lo mejor a la gente ni le interesa tanto de lo que estás investigando, a la hora dices la mitad, pero es algo para
es algo para uno. Estoy muy, muy contenta. La verdad, como dices tú, para mí Arte 6, aparte de que es una plataforma, es un espacio muy diverso, con muchas propuestas, me encanta. Trabajo muy a gusto con Martita. eh, Son mis amigas, es mi comunidad, me siento muy contenta ahí. Ha sido también un espacio para mucha gente de ir a oír otras cosas, ¿no? De ir a oír otras cosas nuevas. Como dices tú, he tenido la oportunidad de viajar, ya estoy en otra etapa de mi vida que no tengo nadie en casa, ya tengo el nido vacío y lo he ido a aprovechar para tratar de asistir a las ferias más importantes que hay de arte, tanto en México y las del extranjero, pues las que pueda. A veces también si tengo oportunidad y veo una buena exposición que va a estar en algún lugar y tengo la oportunidad de ir, pues me programo, trato de estar al día en este tipo de cosas y me encanta, ¿no? Me encanta. Sí, ahorita que mencionas esto, porque igual en las conversaciones se abren ventanas, Sí. ¿no? Como en la investigación y todo Sí. esto. Y ahorita que mencionas esto de que vas, qué gran oportunidad, porque cuando ves una obra, ahora sí que en vivo, o sea, frente a ti, por supuesto que lo ves virtual y es una maravilla, porque también la puedes ver por todos lados, pero cuando hay oportunidad de ver una obra frente a ti, hijo, es otra cosa, ¿no? Es la gran oportunidad de la vida. Espero que las personas que nos vean y que viajen, incluso aquí en la Ciudad de México, incluso en Ciudad Obregón, en cualquier parte, que tengas esa oportunidad de ir a ver eh, las cosas, ¿no? Históricas o el patrimonio o las pinturas o la obra de teatro, en fin, pues hay que verlas. Claro. Porque es una gran experiencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando vas y te llenas en las ferias. Sabes que sí es algo, yo no sé, es como cuando alguien va a algo de lo que le gusta. A mí ir a mí los museos sí me gustan, ¿no? Hay gente que también ya cuestiona la importancia o el sentido del museo, incluso cuestiona las ferias. Yo te digo que sigo siempre críticos de arte y otro tipo de informaciones que me llegan a mi Instagram que estoy suscrita. Si te das cuenta que todo suscita, como ahora las ferias, ¿no? Las ferias de arte, pues una feria es para vender, ni modo que no vendan. O sea, los artistas tienen que vivir porque cuestionan de que son para un poder adquisitivo alto, que son para este tipo de cosas. Pues es que el arte, desde que lo estudiamos, lo han adquirido pues casi siempre gente que lo puede pagar, ¿no? Pero de todas maneras, aún así, hay de todo tipo de arte. Si tú te interesas, puedes encontrar buenas colecciones y también para eso están las ferias de arte, para eso están las galerías, para eso están las personas que te ayudan a que hagas buenas compras y también para eso están los museos, para que vayas y te empapes del arte. Pero el arte es como el vino. A la persona que le gusta el vino o el buen comer, primero te conformas, es adictivo, pero aparte primero te conformas o cualquier cosa se te hace buena. Y a medida de que vas viendo, como decías tú, ya después, a medida de que vas viendo, de que vas conociendo, te vas vas apreciando y vas diferenciando. Y como todo, el arte también es subjetivo. Para mí, este es el buen vino, para mí este es el buen arte, a mí me gusta esto. Yo lo único que digo, a mí lo que a veces me topo mucho es con el arte contemporáneo, que dicen, ay, que la gente lo critica. Mira, yo digo, te puede no gustar, si quieres, pero no lo puedes negar. Sí. No lo puedes negar. Y el arte siempre ha respondido a un tiempo, siempre ha respondido a un contexto histórico. Entonces, como eso lo tienes que ver también, que es bien importante. Sí, sí, claro, sí, creo que eso es básico. Yo sí me encantan los museos y todo lo que pueda ver, aunque de pronto te decía que pues sí podemos ir perdiendo
en lo particular la capacidad de asombro, pero por eso me gusta ir y si voy a repetir un museo lo repito porque hay nuevas colecciones o la misma colección la cambiaron, pusieron temporales, porque me gusta sorprenderme, me encanta sorprenderme, me encanta estar... quizá esto sea muy de personas que estamos en el medio cultural, pero a mí me gusta mucho sorprenderme y creo que ante un público común también hay sorpresas, ¿verdad? Hay que saber visitar los museos. Yo visito los museos y máximo me estoy 2 horas, no me gusta saturarme. Sí. O sea, voy y lo hago sabiendo lo que voy a ver, más o menos, y claro que si algo me sorprende y me mantiene, pues lo hago. Pero sí lo disfruto muchísimo. Obviamente hay obras que están en los museos, no las podemos adquirir, pero sí las podemos disfrutar. Sí, de eso se trata. De eso, ¿no? Exactamente, para compartirse y para disfrutar. Y lo que dices tú, eso de los museos es verdad, y te vas haciendo, por ejemplo, si has asistido a museos, vamos poniendo aquí en la Ciudad de México, al que vayas, ¿no? Yo recomendaría, si te gusta el arte, ¿no? Si te gusta... El arte, porque ahora pues hay un nuevo fenómeno que es el fenómeno Instagram. Entonces que mucha gente va y quiere ver la obra en la instagramiable, ¿no? Que también se vale, si eso te va a acercar, está padre, pues bueno, te tomas tu foto en la que todo el mundo la está tomando, para qué fuiste, y a lo mejor no recorres otra parte, ¿no? Pero yo creo que trates de ir como consejo a una área del museo que no hayas visitado o que no sea la más común, escoge nomás esa parte, un piso, si tienes oportunidad de volver, por ejemplo, porque a veces pues ni modo. La verdad que también en las redes tienes muy buena guía como para decir cuáles son mis imperdibles en este museo. Si nomás es la primera vez que vengo y es la oportunidad, ¿cuáles son mis imperdibles? Por ejemplo, a mi gente me pregunta y trato de hacer lista, pero después las imperdibles del museo ya no son tus imperdibles, ¿no? Sí. Es depende de o a veces traes la ilusión. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en una examen, nos pusieron a como descifrar la obra del descendimiento de Van der Weyden. Y yo, la verdad, me había tocado, pues te digo, chiquita, fui al Museo del Prado, es una obra pues que es se puede decir, para fines de principios del Renacimiento, se puede decir, no me acuerdo exactamente la fecha, que tiene mucho de barroco, si tú quieres, adelantado este hombre, pero nunca ni siquiera la había disfrutado, ni a lo mejor le había puesto los ojos, y sí es de las imperdibles, ¿no? Sí. Pero no es Las Meninas, que todo el mundo se acuerda, o como te digo, Las Majas, entonces te vas y ahora la visito cada vez la veo. Esa vez que tuve la oportunidad de verla, me encantó. Siempre hay algo, siempre hay algo. Yo, si ustedes quieren suscribirse, el otro día me llegó una obra que nunca la había visto, que de hecho tengo ganas hasta de dar una clase de esa obra, que está sumamente interesante, que es que yo conocía. No sé si has visto la obra esa de los diplomáticos, que está en el ¿cómo se llama? En el de Londres, pero no en el British. Museo Británico. No, en el British. En la Galería Nacional. Sí, en la Galería Nacional. Es esa que sale un protestante y un católico que tiene una calavera, que si te mueves la llegas a ver, y si no, no. Es de este mismo artista, pero yo no conocía esta obra, que me salió en un podcast como medio con filosofía, y me encantó, y dije yo, ya, te pones a investigar dónde está, y alguna vez te la vas a topar, claro. La mejor, nunca sabes. Pero si ya ves ese museo y no sabes que ahí está, pues ni siquiera vas y la visitas, ¿no? Sí, claro. Ni siquiera vas y la visitas. Como dices tú, eso, yo 2 horas máximo y todo, pero me tocó estar volvemos al Museo del Prado, y iba con mi esposo, y nos damos tiempo. Le dije, ¿sabes qué? Nos separamos porque a mí me gusta verla a mi tiempo y las que me gustan, pero tampoco te puedo imponer que tú veas, porque, ¿verdad? O sea, ser un compañero con tus gustos no está tan fácil, ¿no? Y cuando salimos,
ya cada quien nos vimos en la cafetería y él venía encantado con una obra que yo ni vi, que él se le encontró y que de hecho es de Rosa, ¿cómo se llama esta? Bonjour, soy media mala para los nombres, pero esta mujer es una mujer que fue, la vi ella pintaba muchos animales, como ella también fue una pionera que abrió mucho camino en la pintura francesa, que aparte se vestía de hombre, no sé, sabes de ella. ¿Ah, sí? Y que tenía que firmar un permiso, Sí, porque sí. no podías, ella firmaba sí, no, tenía que firmar un permiso para ese hombre. Bueno, yo creo que hay que darnos la oportunidad, ¿no? Claro. Y ver los museos como esos espacios, ver los centros culturales como esos espacios recreativos, que está abierto para todo público en todas partes, ¿no? Está abierto. El arte público también, tenemos arte público en muchos lugares, patrimonio cultural en muchos lugares de México, del país, que podemos disfrutar, ¿no? Y que, lo que a nosotros nos gusta, que es esto, pues no vamos a poder dejar de disfrutarlo y además de promoverlo. Sí. ¿No? Que esa es parte de lo que tú estás haciendo. ¿Y qué más piensas hacer aparte? Bueno, ya tus charlas padrísimas, viene algo más que nos vas a ofrecer en corto plazo. En corto plazo, tus investigaciones, tu obra. Bueno, la verdad es que ahorita con eso yo creo que estoy y tratar de seguir gestionando, ¿no? Si se puede gestionar, ojalá se pudiera también promover o traer otro tipo de exposiciones o eventos culturales, que si la gente no tiene oportunidad, poderlos traer aquí, ojalá se pueda seguir haciendo eso. Las charlas a mí se me hacen también muy importantes porque que me encantaría que fueran para todo tipo de, o sea, que más público las oyeras. Sí es cierto que tiene razón, a lo mejor grabadas, que no me he animado a dar ese paso, porque es como todo, nadie le toma cariño a algo que no conoce. Entonces, de repente, ni cuenta te das, o ni sabías la historia, ni sabías bien de qué iba, o desde cuándo estaba hecha, o qué lo motivó, qué vivió, en qué contexto se vivía en ese momento, ¿verdad? Que llevó a una persona a hacer tal o cual obra. Sí. ¿Por qué se hizo eso? ¿Qué movimientos existían en ese momento? Todo ese tipo de cosas. Pero además, yo que he asistido a casi todas tus charlas, lo haces de una forma pues, muy amigable, digamos que, sí. O sea, muy, muy comprensible para todo el mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tu lenguaje es para que cualquier persona que tenga conocimiento o no, o antecedentes sobre la historia del arte o sobre la cultura en general, digamos, en este tema, pues lo comprenda, ¿verdad? Ahí, y creo que rebasar y pasar esa idea de que la historia o la historia del arte es solamente para expertos o es solamente para personas que ya están muy enfocadas o muy interesadas. Y esto, pues, cuando vas a una plática como las tuyas, pues te das cuenta que te llevas mucho de una forma pues muy articulada, muy, muy comprensible y que te va dejando una riqueza. Y yo por eso te decía, creo que esa riqueza puede llegar a muchas otras personas porque ya tienes hechos tus investigaciones, sí. Ya tienes tus trabajos bien documentados y necesitamos más de eso, necesitamos más personas que nos hablen en nuestro idioma, con nuestro acento. También, sí, esa es otra, ¿no? Que de repente, sí, fíjate que en una ocasión Martita dijo, lo voy a grabar. Y la subió a la ¿cómo se llama? A la cuenta de Arte 6. Ay, no, dije, qué norteña, qué bárbaro. Pues yo sé que soy norteña, pero sí, también te ayuda porque tiene uno que aprender hasta articular un poco la voz, ni modo, ¿verdad? Nuestro acento sí es muy, muy marcado. Y pues, sí hay que aprender. Ahora también los lenguajes es importante, yo creo, ahora que todo está fácil, que todo se te da rápido,
mucha gente me dice, ay, no me voy a grabar, no te preocupes en grabarte. Cuando lo quieras recordar, te lo va a dar tu teléfono, nomás se lo preguntas en un instante. La cosa es que se te siembre el interés de investigar un poquito más, de leer otro tipo de cosas, de asistir a otro tipo de espacios, de interesarte por otro tipo de cosas. Pero el lenguaje es bien importante porque el lenguaje, por ejemplo, sobre todo el arte contemporáneo, no sé si te ha tocado ir a exposiciones cuando te explican los chavos o los dueños de las galerías. Todo. O sea, les digo, me llama la atención porque todos tienen así sus palabritas. A mí me tocó entrevistar para mi tesis a una persona, a un curador. No le digo, estaba a punto de decirle, a ver, por favor, me traduces lo que te estoy preguntando. Me da risa porque con un lenguaje para decir algo tan sencillo para nosotros, ¿no? Entonces también hasta eso, como que utilizar cierto lenguaje es como hasta un sentido de pertenencia. Sí, claro. O sea, si llegas a eso, llegas y te paras y estás ahí, yo me fijo, le digo, todos hablan muy parecido, utilizan el mismo tipo de palabras y todo. Sí. Entonces es como que te da un sentido de pertenencia, este es mi gremio, ¿no? Sí. Pero aquí no, aquí son palabras totalmente, pues, norteñas, muy norteñas. Sí, bueno, pero muy sencillas. Sí, ¿no? es una forma muy coloquial, pero bien, sí, digamos, no, sí, muy comprensible para todos. Y bueno, pues mi agradecimiento por estar en este espacio. Si tienes algo más que compartirnos, que comentarnos, pues hay muchas cosas, ¿no? Que más no. Fíjate, aquí podemos terminar en 2 horas. Nomás, que número uno de mi experiencia, ¿no? Yo creo que nunca es tarde para nada. Nunca es tarde para nada. Ni para estudiar, ni para hacer una carrera profesional, ni para hacer nuevos proyectos. Eso, yo creo que recomendaría eso. Tampoco nunca es tarde para decir, aquí no se puede hacer nada. Yo creo que en todos los espacios, y en este en particular, yo le tengo mucha fe cuando gente que me dice, ay, no, es que Obregón, que no hay nada, nunca ha crecido. Le digo, date la vuelta por otro lado, o sea, date un poquito la vuelta. Yo, por donde yo vivo, cada vez veo que hay más gente, veo espacios llenos, veo gente que asiste a las cosas, o sea, que asiste a las cosas. Es muy padre estar enterado, como dices tú, asistir. Que nos hagan falta sillas. Que nos hagan falta sillas. Que nos hagan falta sillas. Interesarte. Y si te interesas, ir a espacios culturales aquí muy importantes. El otro día fui con Martita a una de las obras de teatro que presentan en la Petaca, que estaba muy, muy interesante. Ir a los museos que hay aquí, a los espacios culturales, al museo, al de los yaquis, a la biblioteca, a ir a Cocorit. Hay mucha gente que hay ferias de libros, hay muchas cosas culturales que podemos asistir. Yo creo que sí. Incluso si para ti es más fácil utilizar las redes, utiliza las redes. Todos los espacios tienen sus redes. Los de aquí, los de todos lados. O sea, entérate. Sí. Porque el arte no va a morir. Nunca. No va a morir. Sea, digan, eso no es, siempre va. Lo estábamos viendo, la última charla fue del arte rupestre, y estamos viendo el último descubrimiento, y así van a seguir saliendo, que salió en enero de la primera impronta de mano hasta ahorita, ¿no? Datada hasta ahorita, porque eso es otra cosa bien importante que comentábamos, que la ciencia avanza y hasta para eso. Antes la datación que había era la famosa del carbono 14, tenían que tener partículas orgánicas. Era una datación de, no me acuerdo, de 50,000 años o algo así antes. Y ahora hay una de uranio, no sé qué, y aparte con láser así muy sofisticada, que te data hasta 500,000 años. Wow. O sea, te data muchísimo. Y acaban de encontrar una impronta de mano, una huella de mano de 67,000 años. Wow. Entonces, ¿cómo? O sea, vamos a seguir encontrando desde que nuestra especie tuvo la capacidad, hasta siempre hemos tenido la necesidad de expresarnos a través del arte. Antes no se llamaba arte, pero a través de algo, de nuestro cuerpo, de representar gráficamente a algo, de representar sentimientos, de representar en colores. Siempre hemos tenido esa, de comunicar a través del arte. Entonces,
no va a morir nunca. Sí, igual creo que no va a morir, se va transformando como va evolucionando la humanidad, como vamos evolucionando los seres humanos, pero nunca va a morir. Y el arte, pues, es política. ¿Por qué? Porque hay ese contacto, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser panfletario, denunciante, pero el arte mide. Si tú vas a una feria, por decirte, a la Bienal o algo, ve lo que va a ver y te está hablando de lo que va a vivir el mundo, ni siquiera de lo que ya está viviendo. O sea, siempre es un termómetro de lo que está pasando. Es bien interesante y sí, tienes razón. O sea, si tú ves el fondo, el arte ya ha sido un paso que había. Ahora está mucho lo de las mujeres, pero ¿desde cuándo a través del arte se está dignificando la otredad? El arte, ¿desde cuándo está con la otredad, con la mujer, con todo ese tipo de cosas, no? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Encantada. En Luz del Norte ha sido un placer tenerte. No, encantada de la vida. Aparte de que somos parientes, traemos en la vena, fíjate, artística. Bueno, tú artista, yo no, pero también tu hermana es artista. Nosotros, en la casa somos más historiadores, yo creo, investigadores. En el tema de... Si yo consumo arte, les digo, no, porque me dicen, y nunca no sé si quisiera a veces tomar una clase porque dicen que es bien importante sentir, ¿verdad? Un poco, también tener ese contacto con los materiales. Pero el arte se vive porque yo, siendo más práctica, siempre me ha interesado mucho la historia del arte. Bueno, he sido maestra de historia del arte, apreciación, arte contemporáneo, etcétera. Y bueno, también me da como, fíjate, la parte de hacer y la parte de conocer, me da un compromiso más grande, ¿no? Sí. Pero también me ayuda mucho a entender lo que hago y lo que hacen otros. Sí, y al revés, uno como historiador también es muy padre entender a través de tener un contacto, al menos asistir o ver con todo, con lo que se enfrentan los artistas, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias. Sí. Nos vemos, gracias a ti.